Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo Liceo Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Inicio de semana, lunes 8 de abril del 2019, las 4 de la tarde con 1 minuto, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, la temperatura agradable, estaba lloviznando hace unos momentos, de 21 grados centígrados, pero con el gusto y placer de estar con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. El día de hoy nos hace el favor de acompañarnos el señor licenciado Cuauhtémoc Velasco, coordinador nacional de Liderazgos por México. Lic, buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes de dar inicio, amigos y amigas, ya Luisa Martínez en el programa de hoy en la mañana de los horóscopos con Lu, les ofrecemos una disculpa en virtud de que iba a estar con nosotros el señor Miguel Osvaldo Jiménez de una fundación, aquí no me pusieron el nombre de la fundación, Ciudadanía por un mejor nivel de vida, pero por desgracia tuvo el fallecimiento del señor José Máximo Huerta, por lo cual les enviamos nuestro más sentido pésame y les ofrecimos una disculpa. Se las vuelvo a reiterar, una disculpa porque no tuvimos esta fundación el día de hoy en el programa de Corazón a Corazón, pero ante una situación de esa magnitud es totalmente comprensible la inasistencia del señor Miguel Osvaldo Jiménez por el sensible fallecimiento de un familiar de él, el señor Jesús Máximo Huerta. Esperamos reagendarlo a esta fundación para próximamente estar con ustedes, y de todas formas el próximo lunes, no recuerdo si va a haber alguna fundación, porque creo que el próximo lunes ya es Semana Santa, no sé si es la segunda o la tercera semana ya. Sí, tengo que es la siguiente semana, y no por nosotros, porque nosotros vamos a seguir al aire, pero sí por las fundaciones que en muchas de las ocasiones se toman toda la Semana Santa. Vamos a programar eso. Pero vamos a iniciar la plática con el señor licenciado Cuauhtémoc Velasco, coordinador nacional de Liderazgos por México. Lic, usted hizo un libro al respecto de la línea del metro, la línea 12, la que se le denominó la línea dorada, ¿no? Cuéntenos de ese libro, Lic. Bueno, resulta que en aquel entonces era yo diputado local. ¿Era asambleísta? Asambleísta. Sí. Y se vino el problema de la línea 12, y entonces se constituyó una comisión de investigación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en aquel entonces Distrito Federal, de la cual yo formé parte. Obviamente se dio un debate muy intenso, y esta comisión hizo un trabajo muy vasto, porque citó a todos aquellos que habían sido participantes de alguna manera, en un sentido o en otro, en la construcción de la línea 12. Digo, una línea de metro pues reclama el concurso de mucha gente, no solamente los constructores, sino todos aquellos que tienen que ver con múltiples tareas, con la supervisión, con los trenes, y se va constituyendo un conjunto muy complejo, donde era importante para la comisión de investigación
escucharlos a todos, escuchar a todos los que eran funcionarios, comenzando por el director del metro, Joel Ortega, el director del proyecto. Muy polémico el personaje, ¿no? Sí, así es, bastante polémico, sí, porque él estuvo vinculado al problema del Just Divine, ¿no? El Just Divine, en Tláhuac, cuando era jefe de policía. En Tláhuac, entonces sí, muy polémico, ¿no? Que suplió precisamente a Marcelo Ebrard. Exactamente, sí. Entonces, esta comisión hizo una investigación exhaustiva, convocando a todos aquellos que participaron en esta línea 12 para que dieran su testimonio, para que nos dieran información. Obviamente también a los constructores, también a todos aquellos que hicieron supervisión de obra o que participaron con alguna asesoría o con alguna consultoría. La verdad fue una comparecencia muy robusta que nos permitió tener amplísima información de lo que había ocurrido. Y a raíz de esa comisión de investigación y de todo el material que yo reuní, y también con todos los debates en los que participé, porque yo fui un integrante de los que se metió a fondo a estudiar toda la problemática de esta línea, qué es lo que había ocurrido, para que pues al poco tiempo de haber sido puesta en marcha inició el 30 de octubre de 2012, y el 12 de marzo de 2013, un año y 3 meses después, pues se decretó su cierre parcial, ¿no? Ocasionando pues un problema bastante serio a los cientos de miles de usuarios de esta línea, y generando pues un problema bastante serio por todas las implicaciones económicas que tuvo. Por eso le puso el nombre de la línea dorada, ¿no? Quería ser la línea de oro, la línea en donde en su momento, si mal no, si usted está de acuerdo conmigo, en su momento quiso ser la línea que enarbolara a Marcelo Ebrard para una posible llegada a la presidencia de la República. Pero déjeme darle dos datos. En la primera comparecencia de Joel Ortega, en octubre de 2013, o sea, 5 meses antes de que se cerrara la línea, Joel Ortega la puso como un ejemplo de fiabilidad, como la línea más moderna que debería ser el líder o ocupar el liderazgo de todo lo que se hiciera en el metro. O sea, era una gran línea. Un dato. 2. La línea 12 fue concebida en términos no solamente de la transportación de cientos de miles de personas, sino que estaba vinculada estrechamente al desarrollo urbano. Por eso es que se pensó en vialidades, se pensó en ciclovías, se pensó en que jugara un papel en el equipamiento urbano, que pudiera coadyuvar a la vida turística de la ciudad y que contribuyera a fortalecer las reservas ecológicas de la ciudad. O sea, era un proyecto integral muy importante en aquellos tiempos, que se vino prácticamente abajo, fue sepultado con toda esta problemática que se dio, que condujo a su cierre parcial. Entonces, pues era muy importante esclarecer qué había ocurrido. Además, con estos tiempos que estoy mencionando, porque si en octubre de 2013 el director del metro la pondera como el ejemplo a seguir de todo el metro, y 5 meses después está ya cerrándose parcialmente, pues caray, dice uno, ¿qué fue lo que ocurrió, no? Disculpe mi ignorancia, Lic. ¿De dónde a dónde va la línea 12? La línea 12 va desde Atlalilco hasta Tláhuac. ¿Sí? Tiene 24.4 kilómetros. Wow. Sí, y cruza 7 delegaciones.
Por eso es que es una línea que se consideraba que podía jugar un papel muy importante en el desarrollo urbano, porque además incidía en la conexión con las otras líneas del metro y podía jugar un papel importante para el flujo de los usuarios del metro en la Ciudad de México. Entonces no era cualquier cosa, era un gran proyecto que lamentablemente se vino abajo, ¿no? Entonces, pues decidimos en la asamblea que era necesario investigar, y yo lo hice con un espíritu crítico, y desde aquel entonces comencé a hacer una serie de planteamientos, ¿no?, que recoge precisamente el libro. ¿Cómo es parte de la costumbre política de nuestro país, Lic? La desinformación hacia el pueblo, el ataque a una, dos o tres personas, que lo interesante del tema se oculte y nada más salgan dos o tres cosas. Lo que recalcaban mucho es que las vías no correspondían al ancho de los vagones, ¿cierto? No, pues eso es una falsedad. No, el problema fue el desgaste ondulatorio, es decir, cualquier tren o vagón del metro que utilice líneas férreas, que utilice ruedas metálicas, pues obviamente tiene una fricción con el riel, y ese riel origina una vibración que se llama desgaste ondulatorio, que en el caso de la línea 12, pues obviamente que se manifestó desde que se hicieron los ensayos para su puesta en marcha. Ahí se presentó el problema. Entonces se hicieron los arreglos, y cuando arrancó, pues tanto quien la recibió transitoriamente como quien la recibió definitivamente, el propio Joel Ortega, en julio de 2013, dijeron que la línea operaba perfectamente, sin ningún problema, ¿no? Pero el gran problema fue que se manipuló lo que tenía que ver con su mantenimiento, porque no se atendió satisfactoriamente. Nada más un dato: no se le permitió al consorcio constructor, que tenía el compromiso de hacer el mantenimiento de la línea en el primer año de su operación, no se le permitió durante 4 meses que entrara a hacer su mantenimiento. Nunca hubo una explicación. Si ya está en un contrato que se tiene que dar un mantenimiento periódico y ya estaba contemplado ese mantenimiento, ¿por qué negarle a la empresa? Eso lo dijo públicamente el consorcio en un desplegado de prensa que publicaron. Porque los primeros... Ortega impidió. Sí, directamente el que tomó la decisión fue Joel Ortega. No se le permitió. Y cuando concluye este año de su responsabilidad, ellos dicen, bueno, pues nosotros hasta aquí llegamos, y entonces Joel, de manera económica, les dice, no, ustedes continúen, por favor, sin que se llegue a firmar ningún contrato, sin que se establezca ningún compromiso. Y precisamente a principios de marzo de 2014, Joel le manda un escrito al Contralor diciéndole pues que había una serie de anomalías en la línea. Entonces, todos los entretelones de esto que estoy mencionando precisamente se mencionan, se puntualizan, se señalan en el libro, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que se le pida a un consorcio, a ver tú, encárgate, ¿no?, de que hacer los trabajos respectivos, sin que haya un compromiso de por medio, ahí de manera económica tú, pues, así no se manejan las cosas. No, y en una cuestión que fue tan delicada, y además había sí, claro, había un consorcio, una consultoría con ISA que se encargaba de hacer la supervisión, y entonces en los informes que rindió pues era palpable que no se le estaba dando a la línea el mantenimiento adecuado, y Joel no hizo absolutamente nada para remediar esa situación, y se atrevió a decir, cuando fue en la primera comparecencia que se hizo en la comisión de investigación de la línea 12, fue a decir que el consorcio constructor había ido desvaneciendo el mantenimiento que le daba a la línea 12. Digo, cuando él
pues si había una falla, era el primero que debió de haber actuado drásticamente. En contra de la empresa. En contra de la empresa, por obviamente, supuesto. obligándolos a que cumplieran y que respondieran. ¿Sí? Y a grado tal que finalmente, bueno, pues se cierra la línea en condiciones muy que nos llamaron mucho la atención en la comisión de investigación, porque se hizo un dictamen de una empresa holandesa de 2 hojitas, que ahí en un rengloncito se decía que la línea presentaba problemas que podían ser comprometedores para la seguridad, pero lo fraseaba de una manera que decía que no había condiciones respecto a la operación de la línea. Era algo que no era aceptable y fue una de las cosas que cuestionamos. Digo, debió de habernos presentado un estudio completo de cómo se dio esta circunstancia, efectuado y avalado por una consultoría de prestigio nacional o internacional. Entonces, todo esto pues obviamente fue motivo de una polémica muy, muy severa y muy fuerte. Y luego entró otra compañía, Sistra, y nos empezó a dar alguna información así a cuentagotas. Entonces tampoco era algo concluyente, pero fue todo esto que le estoy mencionando parte de esta manipulación que hizo el director del metro, y que obviamente al descuidarse el mantenimiento, y ahí se pone en evidencia en el libro, pues se va generando un efecto en cadena, y se adoptaron medidas. Por ejemplo, el hecho de que se haya bajado la velocidad de la línea 12 a 40 kilómetros por hora, eso origina problemas muy severos. O sea, las decisiones no se pueden tomar de esa manera, porque la operación es integral y está vinculado a lo que tiene que ver con el peralte, como lo que tiene que ver con el troche, como todos los detalles técnicos que tienen que cuidarse para que una línea pueda operar en forma eficaz. El costo fue elevadísimo. Muy elevado. La compostura de ello fue igual de cara. Bueno, la compostura, yo he estado buscando información de cuánto costó. Tengo el listado de todo lo que se hizo, pero números no aparecen. No aparecieron. Digo, en algún momento dado escuché que las autoridades habían dicho que se habían gastado como 600 millones de pesos, alguna cosa por el estilo, pero un informe pormenorizado, completo. Como debiesen de haberlo presentado. Claro. De la Asamblea Legislativa. Claro. Punto. Sí. Obviamente, ninguna repercusión en contra de Joel Ortega, ni civil, ni mucho menos penal. Ninguna repercusión. Obviamente, pues si en principio el consorcio constructor era responsable, Finca las responsabilidades. Pues sí, se le debió de haber fincado algún tipo de responsabilidad. Tampoco. O sea, todo se diluyó ahí en los dimes y diretes y en la confusión de todo lo que se presentó, ¿no? Y total, como siempre pasa en nuestro país, no pasa nada. No pasó que nada. Se gastaron 1.000 millones de pesos más, no importa. Que no se informó a la Asamblea, que no se informó al pueblo, no importa. No importa. Aquí creo que fue el alcaboce y el principio del final del PRD en el Distrito Federal. Así es. La línea 12 fue la perdición del PRD. Increíble, ¿no? Pero más increíble, señor licenciado, que alguien que estuvo en policía y que tuvo 2 accidentes fuertes, como el tío Llevain, ahí en la Gustavo Amadero, y no se le fincó responsabilidades y cuántos muertos hubieron, y él es el que suple a Marcelo Ebrard en seguridad pública cuando matan a los federales en Tláhuac, precisamente. Así es. ¿Se investigó a Marcelo Ebrard? No nos investigó. ¿Se investigó a Joel Ortega? No nos investigó. Y aún así, señor licenciado, la improvisación de los políticos en nuestro país
pues ya fue director de seguridad pública, no sirvió, pues ahora lo ponemos en el metro, no sirvió en el metro, pues ahora le buscamos algún huequito, y como decían los viejos, ¿no? Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Permítame hacer una conexión de historia de una infame línea 12 a las otras infamias y señalar que el problema de la línea 12, como se dio, con el alcance que tuvo, con su repercusión, fue producto de la manipulación del mantenimiento. Y resulta que al paso de los años, específicamente en 2018, el número de interrupciones del servicio entre 2013 y 2018 creció exorbitantemente. O sea, pasó de 13.000 interrupciones a 28.000, de 13.000 en 2013 a 28.000 en 2018. Y estas interrupciones que fueron de 4 minutos, estoy hablando nada más de las interrupciones de 4 minutos, significaron 55.000 minutos en 2013 y pasaron a 113.000 minutos en 2018. Es decir, el mantenimiento que se le dio al metro se fue deteriorando. Recordemos que el director era Jorge Gaviño y dejó en su lugar a un agente, Jorge Jiménez, su cuaderno, perdón que diga la expresión coloquialmente, para que se hiciera cargo del metro. La propia directora del metro ahora, la actual, a principios del mes de febrero dio una conferencia de prensa y dijo que ella se encontró el metro en condiciones deplorables, pero además con un problema de corrupción muy serio, lo llamó rapiña lo que había ocurrido, y se descuidó el mantenimiento del metro. Se hicieron compras muy importantes, pero no se le dio la atención al mantenimiento que era el adecuado, y por eso se dispararon estas cifras. Ahora, imagínese lo que significan 113.000 minutos, pero las interrupciones de 4 minutos representan el 53.4% de las interrupciones totales, porque hay de 2 minutos y hay de más de 5 minutos y hay de 5 minutos. Entonces, si nosotros consideramos que las de 4 representan más o menos la mitad, para que nosotros valoremos las interrupciones totales, significa en términos de minutos que pasamos de 113.000 a 226.000 minutos. El tiempo que el metro sufrió retrasos es una cantidad bestial, y esto obviamente incidió en lo que se llama la fiabilidad. La fiabilidad es el número de kilómetros que recorre un convoy, un tren, sin fallas. Obviamente la fiabilidad se desplomó, porque constantemente pues tantas fallas y todo el conjunto de interrupciones pues provoca que los trenes tengan que ser atendidos o reparados constantemente, que por cierre de puertas o por problemas de vías, en fin. Y que según dice el líder de los trabajadores del metro, el 40% de los convoys están parados. Así es. No tienen funcionamiento. Bueno, porque no se han rehabilitado todos los convoys que deben de rehabilitarse. Hay una parte importante que no se ha rehabilitado. Se han rehabilitado unos, pero una parte importante permanece sin rehabilitación. Entonces, esto, a final de cuentas, ¿qué es lo que está reflejando? Pues que hay un problema serio en el metro, derivado del mantenimiento, y que consecuentemente se está reflejando en las fallas que está teniendo el metro, ¿sí? No es algo teórico nada más, es algo que tiene consecuencias muy específicas. Yo traigo aquí una relación completa de todas las fallas que ha sufrido el metro desde el mes de noviembre a la fecha, y entonces vemos una multiplicidad, porque no solamente son las escaleras eléctricas,
No, no, no. Eso fue lo último. Si mal no recuerdo, en 1967 se inaugura la primera línea del metro por la situación de las Olimpiadas, cuando costaba un pesito el boleto. Desde el principio, un peso era insuficiente para el mantenimiento del metro. Siempre tuvo que haber un subsidio por parte del gobierno estatal y el gobierno federal. ¿Y por qué, señor licenciado, las demás administraciones, que nada más han pasado unas cuantas, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, 9 administraciones en donde todas y cada una de estas 9 siempre han tenido un subsidio del metro? Porque ahorita cuesta 5 pesos, realmente debería de costar 12 o 15 pesos el boleto del metro. ¿Por qué no se le da la adecuación y mantenimiento adecuado al metro? Bueno, 9 administraciones. Menciono lo que mencioné anteriormente fue para ligarlo con una cuestión. Depende mucho también de quién esté al frente del metro, porque si Jorge dejó a su compadre en la dirección del metro cuando no tenía los méritos ni la calificación suficiente. Bueno, eso pasa en todos los... obviamente que ocurre en este tipo... compadrazgos, nepotismo, amiguismo, compromisos. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Y lo otro que va de la mano, que está asociado, pues esos son los problemas de corrupción, ¿no? ¿Y qué problemas de corrupción? Sí, no. No estamos hablando de 3 pesos, ¿eh? Una cantidad de fugas impresionante. Nada más, para que vamos a dejar este punto al aire antes de irnos al corte. ¿Cuántos locales comerciales tienen las 12 líneas del metro? ¿Cuánto repercute en ingresos? ¿Y cuánto realmente es lo que entra a la tesorería del Distrito Federal? Muy poco dinero. Los famosos PATR, que son manejados en forma discrecional. Y manejados primordialmente por el sindicato. Y por el director del metro. Y que también incide pues el propio jefe de gobierno. Es un negociote del tamaño del mundo. Así es. Y quién sabe si le alcance el tiempo a la señora Claudia Sheinbaum para arreglar el metro. Pues supongo que este tema lo vamos a agotar y pasaremos a otros. Sí, claro. Yo simplemente lo que creo es, en primer lugar, que hace falta que se le apoye más al metro. Muchísimo más. Presupuestalmente, pero también que se considere que transporta millones de gentes a final de cuentas, sectores de trabajadores, de familias de escasos recursos que no reciben la atención presupuestal que deberían de recibir. Entonces se requiere un cambio de política presupuestal hacia el metro y un cambio de política pública hacia el metro, para que se le brinde a este sector la mejor atención. Mejor atención. Y que no tenga que vivir lo que está viviendo en términos de incomodidades y de inseguridades, que en este momento no son pocas. Y que costó una millonada. Así es. Y sigue teniendo problemas, ¿no? Así es. Lo decía usted muy bien, Lick, el amiguismo, dejarle a la estafeta a alguien que no está preparado, a alguien que no es gente que conozca del medio, ha sido el grave error ancestral de nuestro país a partir de la Revolución Mexicana. Que aquí, como le pueden salir un secretario de Gobernación, a la siguiente es el secretario de Educación Pública y a la tercera es secretario de Relaciones Exteriores, ¿dominan eso? No lo dominan. Pero ahí están y se meten en direcciones, en subsecretarías, en secretarías, gente que no está capacitado para el medio, ¿no? Ahorita vamos a continuar con lo del metro, pero a mí me asombra muchísimo que el director general de Petróleos Mexicanos sea un ingeniero agrónomo. ¿Qué conoce de petróleo? Quiero imaginar que muy poquito o nada. Y lo mismo sucede con Joel Ortega. Pero a Joel Ortega no se le finca en el sexenio del presidente Peña Nieto, no se le finca ningún tipo de responsabilidades. Y ahora,
habría que analizar si al final se le fijó algún tipo de responsabilidades a las empresas que participaron, porque nos incluyeron inclusive a la empresa de ingeniero Carlos Slim. No, ninguna responsabilidad. Pero antes de continuar quisiera hacer una puntualización, porque tuve una falla, hablando de fallas, y yo fallé. Porque cuando me preguntó sobre de dónde a dónde va la línea 12, yo mencioné que de Atlalilco a Tláhuac, y es de Mixcoac a Tláhuac. Entonces hago la puntualización para sí. corregir esta falla. ¿En qué cree usted que fue el motivo de querer tapar un error? Si hay en un contrato se dice, yo tengo que dar el mantenimiento, ¿por qué el negarse a que se dé el mantenimiento? Bueno, ¿ignorancia? Fue parte de esta manipulación, porque todo esto que ocurrió, que he señalado que hizo el director del metro, pues fue deliberado. Había un propósito de demilitar la línea y llevarla a un punto crítico, porque sí llegó a un punto muy difícil. ¿Llegó a estar parada toda la línea? Bueno, perdón, la parte alta de la línea. Esa es la que no tenía el peralte y todo esto. Así es. ¿Qué consecuencias el que no se hubiera resuelto esto hubiera podido tener? Bueno, imagínese nada más que siguiera el cierre parcial. Pues al final de cuentas serían ya millones de millones los usuarios que no hubieran aprovechado. Pero el riesgo para los ocupantes del metro, ¿cuál era? ¿Las llantas? Bueno, lo que pasa es que hay un efecto en cadena. Lo mencioné, lo puntualizo de manera más amplia, porque todo se va desequilibrando. Lo que tiene que ver con el balasto, lo que tiene que ver con la tornillería, lo que tiene que ver con las instalaciones, lo que tiene que ver con las vías. Entonces llega un momento en que la situación es francamente crítica, y a esa situación llegó esta parte de la línea 12, una situación muy delicada. Ya cuando se llega a ese punto, pues sí necesariamente hay que tomar medidas muy severas, porque no se corrigieron las fallas a tiempo y se dejó que el problema creciera. Y en particular, y esto es algo que se menciona en el libro y que lo dice el propio Joel, hay un efecto en cadena. Entonces un problema de desgaste ondulatorio que es mínimo, si no se atiende, pues va afectando la operación de las vías, el desgaste de las vías, el desgaste de las ruedas metálicas, el problema del balasto, las tornillerías, los aparatos de vía, en fin, todo el conjunto de la línea se va erosionando, y al final de cuentas este efecto en cadena hace que se llegue a una situación muy delicada. Por los puntos que toca esta línea 12, ¿pudiese ser una de las más concurridas? Sobre todo por Tláhuac. Es una línea muy concurrida, pero evidentemente que hay otras líneas que tienen una mucho mayor afluencia de usuarios, ¿no? No traigo en este momento las cifras específicas, pero líneas como la línea 2, la línea 1, ¿no? Pues evidentemente son líneas que transportan una gran cantidad de usuarios, ¿no? Con los conocimientos que usted tiene, sobre todo en esta línea 12, ¿qué viabilidad le ve para que se restaure un 50%, no el 100% de las deficiencias que está teniendo el metro, el 50%? ¿Alcanzan 6 años? Bueno, yo creo que si hay recursos para invertir en el mantenimiento, sí son suficientes 6 años. Quiero subrayar que el personal del metro es un personal calificado, que además tiene muy buenos funcionarios, ¿sí? Digo, gente que ha estado ahí durante muchos años, que conoce muy bien cómo hacer las cosas. Y el sindicato, bueno, pues el sindicato, cuando Joel quería firmar contratos con empresas extranjeras para que entraran a corregir fallas del metro, por ejemplo a rehabilitar trenes, Joel decía, perdón, Fernando, el dirigente del metro,
Fernando Espino, decía, pues si los trabajadores lo podemos hacer, ¿sí? Finalmente, ya en la rehabilitación del metro se acudió a este expediente y ya los trabajadores participaron activamente, y eso además no solamente permitió resolver problemas, sino permitió ahorrar muchos recursos. Entonces, el metro tiene la capacidad técnica suficiente para poder resolver todas las fallas. Nada más que cuesta mucho dinero. Simplemente hay en la línea 1, 2 y 3 problemas del cableado eléctrico, y eso cuesta 1.200 millones de pesos. O sea, hay que meterle mucho dinero. La situación es que creo que se debe de seguir subsidiando el metro, porque imagínese usted un salario mínimo, que le pongan un metro a 10 pesos, todo lo que se pudo haber ganado en esos 20 o 30 pesitos adicionales al salario, se lo quita con el metro. Sí, no, yo creo que debe seguir subsidiándose, ¿no? Pero además, en el metro hay que hacer una limpia. Yo creo que la actual directora ya lo arrancó, ¿no? Pero tiene que irse a fondo, y el asunto de los PATR, por ejemplo, y todos los contratos que ella mencionó, muchos improvisados que no se justificaban o realizados en condiciones leoninas, pues todo eso hay que replantearlo y evitar que el metro pues pueda ser usado para otros, los recursos del metro puedan ser usados para otros fines que no sean los que están específicamente destinados a su mantenimiento, a su operación. No tengo los detalles, la verdad, lo digo, lo menciono con este carácter tentativo, pero me han comentado que los recursos del propio fideicomiso pues, no necesariamente fueron canalizados para los compromisos que se sentaron, sino para otras tareas. La actual jefa de gobierno no ha manifestado hacer una línea nueva. No, lo que se pretende es regularizar las que están ahorita, ¿no? Regularizar, pero también que se concluya la línea 12, porque hay una parte que está en marcha, ¿no? Ah, todavía no se termina por componer. No, todavía no. No digo construir, de ampliar. ¿Hasta dónde tendría que llegar? Tengo entendido que llega hasta observatorio. Eso es lo que yo sé. El tramo que falta por... Sí, esa es la parte que está en construcción. ¿Sí? Nada más terminar esos tramos de la línea 12 y darle preferencia a rescatar las demás líneas. Yo creo que es indispensable construir estas dos estaciones que están ahorita en marcha en el complemento de la línea 12, y obviamente dedicarle una atención preferente a todas las líneas, a todo el mantenimiento, porque pues si uno revisa las fallas que ha habido en las últimas semanas, pues hay líneas que se pensó que no tendrían problemas, como es el caso de la línea 7, y ¡pum!, fallaron las escaleras eléctricas, ¿no? Yo no sé cuál línea, yo la que más profundidad he tenido es en Copilco. Yo me quiero imaginar una persona de la tercera edad, una señora embarazada, teniendo que subir, porque esa línea parece que van a saludar al diablo, está súper profunda. ¿Y cómo se le hace ahí, no? ¿Y cómo llegar a ese extremo de dejar sin mantenimiento una parte tan esencial en esta parte como es las escaleras eléctricas? Pues es que ha habido, pues digamos que indiferencia, por llamarle de alguna manera. Por eso yo mencionaba... Bueno, para decirlo con todas sus letras, ¿no? Pero sí, por eso yo decía que era muy importante prestarle atención a este segmento de la población que utiliza el metro, porque no, presupuestalmente hablando, pues no se le asignan los recursos suficientes. Yo siento que sí se le asignan, que no llegan a su final. Una parte no llega a su final, que se distrae, ¿no? Una muy buena cantidad de dinero, sí, en medio, se distrae, no a lo que la cifra presupuestada para el mantenimiento del metro, porque ahí está la cifra, que han de ser cualquier cantidad de miles de millones de pesos por año, pero que no llegan al final. Así es. Y definitivamente el metro requiere de una depuración a fondo. Y sería la única forma viable de bajar la contaminación
y de reducir el tráfico en las calles de la Ciudad de México, que de por sí ya es insoportable, es la única forma. Porque se ha privilegiado al automóvil, ¿no? Y al automovilista. Sí. Con la construcción de segundos pisos y pasos a desnivel. Todo lo que se construye para favorecer, ¿no?, el transporte por automóvil, ¿no? Pero ¿cómo se le hace uno para subirse al transporte público, señor licenciado, con la cantidad de asaltos que hay en el mismo transporte público? ¿Cuántas cámaras hacen falta en las estaciones del metro? ¿Cuántas cámaras hacen falta en el interior de los vagones para hacer unos vagones seguros, o un poquito más seguros, en las mismas estaciones donde pululan los rateros? Pero también todo esto está asociado al brutal congestionamiento del metro, porque con las multitudes que llegan al metro, 6 millones de personas al día, y que tienen que, pues, usted me comentaba hace rato, ¿no?, la última vez que subió al metro, como 4 veces lo expulsaron y tuvo que pelear para volver. Me sacaban, pero con una facilidad increíble. Sí, entonces eso favorece, pues, que sea muy fácil robarle un celular o ese tipo de cosas, la cartera, etcétera, ¿no? Entonces hay que descongestionar el metro. ¿Y cómo se le hacen eso? Bueno, pues hay que darle un buen mantenimiento. ¿Que hayan trenes más seguidos? Que haya trenes más seguidos. Usted decía que la velocidad máxima en la línea 2 era de 40 kilómetros. No, lo que dije, lo que puntualicé fue que se bajó la velocidad de la línea 12 a 40 kilómetros. ¿Cuál es la velocidad normal en las demás líneas? 60 metros, 70 metros. Digo, perdón, 60, 70 kilómetros, ¿sí? Y en el caso particular de esta línea estaba todo condicionado para que fuera esa velocidad. Al momento de que se le baja, pues genera un efecto nocivo y perjudicial que se asocia al desgaste ondulatorio y que se asocia, pues, a todo lo que va ocurriendo, ¿no? El problema del balasto, etcétera. ¿No tiene usted la cifra? ¿Cuántos minutos tiene que haber entre que sale un tren y vuelve a pasar otro? No tengo la cifra en este momento. Lo que sí le puedo decir es que tiene que acabarse con estas interrupciones que hay, porque eso hace, pues, que el retraso se generalice. Que, claro, ¿sí? Entonces tiene que haber una regularidad, ¿sí? Sí, porque un tren se quede 4 minutos en una estación, ya atrasó todos. 4 minutos o 5 minutos o más minutos, digo, porque no, las interrupciones de 4 minutos, así lo puntualizaba, no eran las únicas, ¿sí?, sino que hay otras interrupciones. Por eso decía yo que las interrupciones de 4 minutos representan el 53.4%, casi la mitad de las interrupciones totales, y que al considerarse todas, pues se duplica el tiempo que se pierde. ¿Y el común denominador por el cual se tengan que detener 4 minutos, cuál era? ¿Alguna falla en específico? Bueno, dependiendo de las líneas. Las líneas 3, 5 y 9, el problema estaba en vías, en el 2018. En la línea 2 eran causas externas. Yo pedí información, en particular de la línea 12, del número de interrupciones, y me llegó, pues, un legajo, ¿no? bastante grande. O sea, hay una cantidad enorme de interrupciones. Imagínense lo que representan. 28,000 interrupciones en 2018, ¿no? Es un mundo. Es un mundo de... Y con lo que conlleva retrasos, impuntualidades, regresos de los trabajadores, porque ya llegaste tarde, no te dejan checar tu tarjeta, mijo, pues claro, regrésate. Todo lo que conlleva esos 4 minutitos que tardó el metro en pasar, y una interrupción de 4 al principio y una interrupción de 4 al final, ya hizo una interrupción de 30 minutos para el trabajador. Así es. No, y representan incomodidades y representan también consecuencias negativas para todos los usuarios, ¿no? Sí, por supuesto. Por las demoras que representan para su trabajo. Para sus trabajos. Pero también todas las incomodidades que usted señalaba, ¿no? Con los tumultos que se dan en el metro, pues digo, la gente realmente tiene un transporte que no solamente es ineficiente, sino que es altamente incómodo, pues que tenga usted que entrar, salir, empujar, buscar la manera de que no lo saquen en estos flujos y reflujos que hay, y luego tener que volver a regresar, pues esa es realmente una situación muy difícil, ¿no? Sí. Y ese es el caso de los varones,
pero imaginemos lo que representa también para las mujeres, ¿no? Y hay vagones exclusivos para las mujeres. Sí, claro. Han de ser pocos los vagones, ¿no? No tengo la cifra precisa, pero son varios vagones. Y sí hay un cuidado para que a estos vagones solamente suban los varones, ¿no? Digo las mujeres, no los varones. Perfecto. ¿Vigilancia de qué tipo, señor licenciado, usted cree que sea la adecuada? Bueno, el metro tradicionalmente lo que ha hecho es contratar, hacer un contrato con la Secretaría de Seguridad Pública para que ella sea la que se encargue de la vigilancia. Yo creo que aquí lo que opera pues es que haya el número suficiente de policías, pero también que se establezcan otras medidas de seguridad. Al metro se puede entrar pues con bolsas, con maletas, con lo que quiera. Con lo que quiera, ¿no? Y eso pues ha originado también que haya pues, una multiplicidad de vagoneros, digo, lo menciono en forma muy superficial, pero lo que quiero decir es que hay la posibilidad de que entre gente con armas o con cuchillos. Digo, hemos visto casos en los cuales matan, ¿no? Pero sí sería materialmente imposible poner los arcos detectores de metales. Imposible. Por el personal y por el tiempo para abordar. Algunas medidas deberían establecerse en ese particular. No soy especialista en la materia, al azar, alguna cosa por el estilo, ¿no? Si se llevan maletas, bueno, pues cuando menos revisar en esos casos, o pasarle un escáner rápidamente, ¿no? Para ver si no hay ningún metal o cosa por el estilo. Yo lo que considero es que debe de reforzarse la vigilancia del metro y de que tiene que establecerse un conjunto de medidas pues para garantizar la tranquilidad de las personas que hacen uso cotidianamente del metro, ¿no? Y en su libro, señor licenciado, ¿en qué concluye? Bueno, yo lo que señalo es en la necesidad de que haya una priorización del metro en la política de movilidad. Eso me parece a mí importante, ¿no? Para que en el conjunto de acciones que se desarrollen para mejorar la movilidad en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, se le dé un lugar prioritario al metro. Entonces, eso me parece fundamental. ¿Qué es lo que debería de tener? Una prioridad. Así es. Porque me junto a usted todos los camiones que circulan en la Ciudad de México y no transportan la quinta parte, claro, de los usuarios del metro. Y en cambio priorizan, y no sé en qué mente enferma se les ocurre agradecer en Insurgentes, quito un carril, lo dedico al trolebús y reduzco a dos carriles de Insurgentes, y se hace materialmente imposible la circulación por Insurgentes. Sí, pero es que no se ha privilegiado el transporte público y no se ha privilegiado en particular el metro, y es lo que tiene que hacerse, ¿no? Para que realmente se pueda desarrollar con el paso del tiempo pues un metro que sea eficiente y que sea cómodo. Y esto significa también no solamente modificar prioridades, sino también modificar la parte presupuestal. Y yo creo que es fundamental que se cuide que la gente más capaz llegue al metro, que se cuide, que se haga una revisión exhaustiva de todas las fugas que tiene el metro, de todas las corruptelas, y que se corrijan. Y hay otras cuestiones. Yo antes de la presentación del libro hice una conferencia de prensa y ahí surgieron varias ideas. Una de las cosas que se puntualizó fue la importancia de que la gente, los usuarios, tengan voz, que se busquen mecanismos como los hay en otros países para que las gentes puedan expresarse, porque no se les escucha. Entonces abrir una especie de página del metro donde se puedan reportar todas las anomalías, todas las fallas, ¿no? Y que se vayan considerando, que se vayan tomando en cuenta. Yo creo también que es muy importante que se constituya un equipo técnico que evite que se den
decisiones como las que se dieron en el caso de la línea 12, que fueron totalmente discrecionales, ¿no?, de parte de Joel Ortega, obviamente con el apoyo del jefe de gobierno. Entonces, ese tipo de decisiones debieran de asumirse colegiadamente y haber una instancia que hiciera una supervisión técnica de la operación del metro. Yo creo que hay que mejorar mucho la parte institucional, hay que mejorar obviamente la parte de mantenimiento y la operativa, y crear un conjunto de circunstancias que favorezcan su mejor desempeño, pero que también que la gente pueda ser tomada en cuenta y ser escuchada. Que al fin y al cabo está hecho para la gente. Obviamente. Y que paga sus 5 pesitos, esa es la cuota. Pero el hecho de que esté subsidiada no significa que le tengan que dar un mal servicio por esos 5 pesos que está pagando la persona. O que la tenga que maltratar, porque pues mucha gente sufre maltrato en todos estos aventones que se dan, ¿no? Y aparte, poner penas serias a aquella gente que rayo maltrate las instalaciones del metro. Claro. Ahorita es un juez cívico, punto, se acabó. Una multa, un regaño, quizás 12 horas ahí en la delegación y se acabó el asunto. Que se pongan medidas correctivas serias y severas. Sí. Aquella gente que sea en flagrancia del delito o maltratando las instalaciones del metro, ponerlas a disposición y que sean penas de que la próxima vez lo piense. Que si lo cachan, le va a costar 10,000 pesos. A ver cuánta gente se atrevería a hacerlo. Pero eso también lleva al saneamiento de la policía del policía Sí, del metro. Con 50 pesos lo dejan ahí. Sí, porque también ahí hay muchas colusiones, ¿no? Antes de irnos al corte, señor licenciado, le dejo una pregunta. ¿Usted cree posible la erradicación de la corrupción como lo plantea el señor presidente de la República? Con el señor licenciado Cuauhtémoc Velasco, coordinador nacional Liderazgos por México, a quien le dejamos la pregunta. ¿Por decreto? ¿Por voluntad presidencial? ¿Por iniciativa de ley? ¿Se va a acabar la corrupción en nuestro país? Definitivamente por decreto no se puede acabar. Sí comparto el punto de vista de que para corregir la corrupción hay que tomar como punto de partida la analogía de las escaleras, que se barren de arriba para abajo. Entonces, en la medida en que los altos funcionarios, que los presidentes, que los secretarios y gobernadores, etcétera, 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 sean corruptos, pues en esa medida el pueblo va a decir, bueno, pues si aquellos hacen esto, ¿por qué yo no? Entonces yo creo que hay una parte importante de ejemplo, pero me parece que también es fundamental la congruencia, y yo no veo que haya congruencia. No, yo tampoco. Porque hemos visto que se hacen licitaciones. Ya le dijo el señor presidente el día de hoy que ya las licitaciones como las conocíamos, que nos olvidemos de ellas. Pues, definitivamente eso no puede ser. Va a favorecer, ¿no?, a la corrupción. Sí. Creería yo. Claro. Se convoca a las 4 empresas para hacer la refinería de Dos Bocas, empresas internacionales. Yo he sido diputado 4 veces y yo comencé en mi primera diputación federal haciéndole seguimiento a una empresa que se llama Techint, porque yo era parte de los diputados que participaban en la Comisión de Revisión de la Cuenta Pública, y entonces fui acopiando elementos de toda la corrupción de esta empresa en particular, Techint, y ahora se le presenta como un ejemplo de honestidad, sí. de limpieza. Yo no daba crédito sinceramente a eso. Y tiene 3 demandas pendientes en los Estados Unidos. No, olvídese, digo yo. En Brasil tiene otra y en Argentina tiene otra. En Argentina a su dueño estaban a punto de meterlo a la cárcel. Y esas empresas han llegado normalmente a los países como México a saquear el país. Esas son las prácticas que ellos tienen. Entonces, no puede ser que usted diga que va a acabar con la corrupción y contrate usted a una empresa corrupta, a las empresas más corruptas, porque ahí nada más les faltó alguna como Siemens, que tiene un historial negro, ¿no?, para que ya fuera un paquete completo de empresas
que se han dedicado a saquear las economías, particularmente de los países subdesarrollados. ¿Por qué? Pues porque ahí están los gobernantes que quieren que les den moches muy importantes. Por lo menos el diezmo. Aquí en este pueblo mágico ya subió del 10 al 15. Sí. Pero si lo vemos que entrando el señor presidente de la República en diciembre, en enero manda a 5 secretarios de Estado a Nueva York a comprar 525 trailers. Perdón, ¿no pudo haber ido uno? ¿Por qué tiene que ir 5? Y 5 que fueron y compraron. ¿Quién tiene pipas para gasolina? Yo se las compro. Perdón, sin licitación. ¿Cuándo lo van a entregar? Bueno, unas en un mes, otras en 2, otras hasta en un año. ¿Eso cómo se le llama, señor licenciado? No es una corrupción. Pueden manejarse las cosas de esa manera. No. ¿Sí? Porque eso es falta de congruencia. Si se quiere que la corrupción se vaya erosionando, se vaya disminuyendo, bueno, pues comencemos con hacer las cosas conforme a un procedimiento riguroso, con absoluta transparencia, manejándolas de manera tal que al final de cuentas vayan constituyéndose en estos ejemplos o en este barrido de las escaleras de arriba hacia abajo. Pero no es posible que se agarre y se haga mención el día de hoy al artículo 28 constitucional, es decir, no al monopolio. A ver, perdón, pero aquí hay 2 empresas claras del monopolio, CFE y Pemex. Y me está diciendo el señor presidente, haciendo alusión al 28 constitucional, que el monopolio es que se abra una licitación pública. No, pues eso es francamente insostenible, digo. O sea, no puedo yo entender, es que aquí hay mucha corrupción, perdón. Si me van a poner a un director de Pemex con un ingeniero agrónomo al frente, pues no va a saber ni de qué se está hablando del petróleo. Le hicieron una pregunta al señor director, que cuántos litros de petróleo tenía un barril. No supo. Aunque se haga público, se haga privada la licitación, pues ahora sí, como decía uno del verde ecologista, ¿no? Lo van a chamaquear. Así es. Y si aparte de todo, pues, si se hace una licitación pública y entran 10 empresas, ver quién da mejor precio, mejor calidad, mejor precio, mejor todo. Claro, Y obviamente. Que se haga una investigación de esa empresa y que cuando uno va a pedir un trabajo sea exactamente lo mismo, de 3 referencias y que se investiguen las 3 referencias. Sí, y además que se hagan con rigor, porque se acostumbró que conseguir darle a una empresa en particular un contrato y conseguir 2 cotizaciones más, patito. Sí. Y entonces de esa manera pues ya se legitimaba, ¿no?, la compra. Para hacer una licitación pública creería que es lo más sano y lo más prudente para este país. No agarrar y decir, y ya se está haciendo grande, Riobó. Ah, no, ahora todas las empresas van a hacer todas las licitaciones para Riobó. Que a lo mejor es una muy buena empresa, ¿eh? Yo no conozco al ingeniero Riobó, pero a lo mejor es una buena empresa, pero es una persona muy allegada al señor presidente. Y con eso se van a hacer cualquier tipo de conjeturas. Y dicen, de arriba para abajo hay que barrer. Y a lo mejor el de arriba, a lo mejor no es corrupto. Pero estamos llegando a 4 escalones abajo, donde está el de compras, a donde está el oficial mayor. Y donde dicen, espérenme, aquí hay un descanso en la escalera, ¿eh? Sí, porque está diciendo el señor presidente, hay que barrer de arriba para abajo, sí, pero no está diciendo si hay descansos o no hay descansos. Y todo mundo sabemos que el oficial mayor es el que hace los negocios. Y después, 4 escalones más abajo, hay otro descanso que se llama tesorería. Y también ahí sí. A ver, y después hay otro descanso un poquito más abajo, pagos. O sea, me dice que iba a salir mi cheque, no lo ha firmado el señor. Y sáquenos de ahí.
embárrele la mano y sale su cheque al día siguiente. Así es. Entonces, insisto, la corrupción no es de que diga el señor presidente que sea de arriba para abajo, que diga que no hay descansos. En esa escalera no hay descansos. De acuerdo. Y a mí que me digan, quiten la corrupción en la policía, pues primero páguenle bien al policía, ¿no? Aquí ganan 6,500 pesos. Y aquí tienen que pagar su gasolina y sus balas. Y, porque no han tenido el valor los policías aquí, decir, es que me están pidiendo el moche. ¿Y alguien va a arriesgar su vida por 6,500 pesos? No, pues obviamente que no. Y lo decía yo el día viernes, uno que no consume, uno que no sabe nada de drogas. Yo sé dónde hay las tienditas aquí, pero la policía no. Y así no lo sabe. El habitante común y corriente sí lo sabe, pero la policía no. La Qué fenómeno tan curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Miran, toma 500 pesos, no me estés molestando. Caminan. ¿Cómo quitar la corrupción por decreto presidencial? O sea, yo siento que debe ir acompañado esto del ejemplo con muchas medidas, ¿no? ¿Quieren un ejemplo? Hubieran detenido allá a 5 personas de Odebrecht. Odebrecht, digo, ¿cómo? 5. Para que digan, no lo vuelvan a hacer. Yo no entiendo, por ejemplo, perdón que haga el comentario relacionado con el metro, que ya dejamos este tema atrás, pero la directora del metro dice que hay rapiña, que hubo rapiña, y menciona ahí todas las ilegalidades y corruptelas que se cometieron, pero dice que no se va a perseguir a nadie. Y eso es lo que está ocurriendo como política pública. Desde la presidencia de la República no se castiga a nadie. Sí. Perdón, si alguien cometió ¿Sí ha visto este signo? Y que sale muy seguido en televisión. Amor y paz. Perdón, cometió usted un ilícito y no ha prescrito su ilícito, hay que atacarlo. Hay que atacarlo, hay que sancionarlo. Nada más. Sí. Sea quien sea. Sí. Voy a hacer una encuesta, voy a ver si voy en contra de Peña Nieto. Perdón, señor presidente, no puede. Todavía no aprueban la iniciativa de que se puede ir en contra del presidente por varios delitos. Pero digo, él dijo que en marzo iba a hacer una consulta, estamos en abril. Y no se va a llevar a cabo la consulta. Y las consultas que están haciendo, señor licenciado, son de risa, son por demás obsoletas, y son un atentado en contra de la inteligencia del mexicano. Cuando usted puede decir su opinión, porque no pueden ser encuestas tampoco, su opinión de que si quiere o no quiere un aeropuerto. Y lo hace aquí en Tepoztlán y se va a Azcapotzalco y vuelve a decirlo, y se va a otra parte, y son 5 opiniones de no quiero un aeropuerto. Perdón, eso es una burla. Pero, y volvemos. Se puede hacer lo que está diciendo el señor presidente. Para mí es más que absurdo. Hay una empresa muy renombrada, Odebrecht. ¿Por qué no vamos hasta el fondo? ¿Quién fue para abajo? ¿Cuántas gentes no se fueron beneficiadas por esta empresa de Odebrecht? ¿20, 30? 2. Vamos a actuar en contra de ellos. Porque para los dichos mexicanos son bien ciertos, señor licenciado. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Por qué dice la directora del metro que para atrás, amor y paz? No. Tienen una responsabilidad civil o penal que se les finquen para que el nuevo director le tantee. Mira, a mi antecesor. Porque además al que era director del metro se lo llevaron a la educación pública. Es ahora el director de infraestructura educativa. ¿Y qué tiene que ver un puesto con el otro? Pues hay construcción, hay mucha tela de donde cortar, para decirlo con suavidad. Pero eso también forma parte de lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo puede haber, cómo puede acabarse con la corrupción con este tipo de situaciones? No se puede. Yo siento que lo único que está logrando el señor presidente es que dentro de 4 años
se extrañe al PRI y al PAN. El PRI tiene el 8% de favor, de que el pueblo lo quiere, y el PRI y el PAN andan en el 16%, y el señor presidente anda en el 62%. Pero va a terminar el señor presidente de seguir así, que se extraña el PRI, que se extraña el PAN, porque yo no le veo las formas de cómo salir. Amor y paz, va que va, me canso ganso. Señor licenciado, quitar una obra y decir, ahí está Santa Lucía. Santa Lucía todavía no hay ninguna infraestructura, ni un estudio de impactación ambiental, no hay nada. El Tren Maya, yo siempre he dicho, yo estoy totalmente de acuerdo con el Tren Maya. Creería que le faltó Chiapas y Oaxaca para que realmente ocupase todo lo que es el sureste, pero tampoco hay un estudio de impacto. Dos Bocas, Tabasco. ¿Para qué queremos una refinería si tenemos 6 refinerías que están ahí, no trabajan al 20%? Claro. ¿Para qué quiero una? De una o de otra forma, señor licenciado, salvo su mejor opinión, eso no se llama corrupción. Construir una refinería, lo que cuesta construir una, a lo mejor con lo que me cuesta una, pongo las 6 en la operación, o se pueden construir al 90%. Se pueden construir también refinerías modulares, que son para 20,000, 40,000, 50,000 litros, y que pues con esto se podría ir resolviendo paulatinamente, no con una, sino con varias, el problema de la refinación. Pero si le apuesta una, y además con una serie de consecuencias, porque los recursos que se destinen a esta refinería hacen falta en este momento en Pemex. Y además esto también está ligado a la economía del país y al manejo del presupuesto, porque se están forzando los recursos disponibles para las inversiones, y se está comprometiendo la salud de las finanzas públicas. Entonces hay un efecto combinado que es lo que ha modificado esta baja de calificación de las empresas que se dedican a hacerlo. Pero las que el nuevo presidente las desacredita, porque él tiene otro punto de vista diferente. Él dijo el 4% de crecimiento. El Banco de México le corrigió la tarea. En un principio dijo del 1.4 al 2%. Ahora ya dijo del 1 al 1.4, pero el Banco Mundial dice que menos del 1. No, y ahora inclusive en las cifras del presupuesto para 2019, en el adelanto del presupuesto, pues ya la propia Secretaría de Hacienda baja las cifras, ¿no? Y eso lleva al presidente a decir que hay una subestimación. Pero si usted lee los artículos que están publicándose en revistas económicas a nivel internacional, pues hay una serie de señalamientos que puntualizan que las finanzas públicas se están deteriorando. Los ingresos fueron menores en este primer trimestre. El gasto público ha estado parado, en fin. ¿Qué empresa extranjera entra a invertir a México y con qué seguridad? Entra la inseguridad política en México y como consecuencia la económica. Si yo lo pongo, ¿qué seguridad me dan? No hay seguridades ahorita. Creería que el primer grave error del señor presidente fue haber dicho fuera el nuevo aeropuerto. Yo lo continúo por mientras se hace algo efectivo con Santa Lucía o con Toluca o donde quiera, pero para una obra de 130,000 millones de pesos y que no se ha vuelto a mencionar cuáles son las penas por el incumplimiento de contratos. No se ha hablado de ello, que va a ser una cantidad de dinero espantosa. Hoy saca Ciro Gómez Leiva cuánto cuesta mantener el avión presidencial en Los Ángeles.
Uno dice, perdón, tendremos tanto dinero como para pagar $1.000.000 al mes por tenerlo ahí arrumbado. Y eso, a mi muy particular punto de vista, sí, es una política populista como la que tuvimos en México en los años 70 y que no nos llegó a nada. Pues sí, porque a final de cuentas representa un gran derroche, ¿no? Sí. Dice, quito guarderías, pero pago $1.000.000 mensual por mantener un avión que es fifí. Sí, yo lo dije en su oportunidad, qué bueno que reconsideró el señor presidente los albergues a las mujeres maltratadas, que dijo se quitan. Y rectificó, las dejo. Las guarderías, ¿qué va a pasar con esas guarderías? ¿Cuánto costaban esas guarderías? Y con las mamás. Con las mamás. Ahora dicen y con los niños. Que la abuelita la cuide. Perdón, y aquellas mujeres que no tengan la abuelita, ¿a quién se la van a encargar? Creo que es una política populista, pero que también el pueblo que votó en una forma que yo no recuerdo que haya ganado un presidente con el 53%. Creo que el único fue López Portillo, porque era el único candidato. Sí. Y ese ganó a lo mejor con un voto, el de su mamá, ¿no? Pero no se ha visto en tiempos modernos, y no sé si me corrija usted, señor licenciado, por lo menos en América Latina no creo que haya habido un 53% de votación por un solo candidato. Pues que haya llegado un presidente con la popularidad de Andrés Manuel, ¿no? La de Chile. La Bachelet. A lo mejor, ¿no? No tengo el dato preciso, ¿no? Pero sí llegó muy fuerte. Ganó la presidencia en condiciones muy favorables. Pero yo no tengo registro que haya tenido esta apabullante mayoría. Sí, 53%. Que tuvo Andrés Manuel, 30 millones de votos que lo han legitimado, pues, y le han permitido, pues, hacer todo esto que estamos comentando, ¿no? Tomar una serie de decisiones que en otros tiempos hubieran sido escándalos realmente, ¿no? ¿Por qué ahorita no lo dedica? Porque Andrés Manuel tiene prácticamente ahorita el poder absoluto, ¿no?, en sus manos. La mayoría federal, calificada por suerte. Las cámaras, ¿no? Y está avanzando con el poder judicial, ¿no? Entonces... ¿Y dónde quedan las autonomías? No, pues ha minado las autonomías. Ahí tenemos el caso de los órganos autónomos. Que están desapareciendo, ¿eh? Sí, que los ha cuestionado severamente o que los ha puesto contra la pared, como es el caso de la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Entonces digo, en todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, pues tengo entendido que prácticamente no han fluido recursos para los medios de comunicación. No, se le llama fifí, sí. Doble cara. Hipócritas. Hipócritas, reaccionarios. Es que yo creo que el antiguo régimen del PRI y el PAN entendieron, unos más que otros, obviamente más el PRI, por 70 años de estar en el poder, supieron que, si bien es cierto, y lo decía muy bien López Portillo, yo soy el fiel de la balanza dentro del PRI, pero dejaba el PRI, decía, tengo que gobernar para todos. El PAN fue una excelente oposición, pero no se me hizo un buen partido en el poder. Un buen gobierno. No supo gobernar, pero gobernaba para todos. Pero Morena, ¿no? Quien está conmigo es mi amigo, quien no está conmigo es mi enemigo. Y creo que eso es un gravísimo error. Es decir, la prensa fifí, la prensa doble cara, la prensa reaccionaria, perdón, pero si son mexicanos, tú tienes que gobernar para todos, no tienes que gobernar para los que
estén con el señor presidente de la República o no. Sí, y él se cubre, ¿no? Diciendo que simplemente lo que hace es tener derecho de réplica, ¿no? Pero digo, desde un poder presidencial omnímodo como él tiene, digo, un señalamiento, una réplica entrecomillado, ¿no? Una acusación de ser fifís o dobles caras o hipócritas, pues tiene un enorme peso, digo, no es, Caramba. no se queda en los linderos de una réplica, ¿no? Recordemos lo que le pasó a Joaquín López Dóriga con Luis Echeverría, ¿no? Que salió desterrado del país, estuvo en España 8 años, 10 años. ¿Qué es lo que le va a pasar a Carlos Loret de Mola? No sé si vio la entrevista que le hicieron a Rafael Loret. No, no la vi. Vi la nota de prensa, ¿no? Que deja el periodismo. Lo señala y lo hace responsable de cualquier cosa que le pase a él. Una nota durísima de Rafael Loret de Mola, ¿no? Entonces el periodista, exceptuando ya 3 o 4, ya todos le quieren dar la vuelta, no vayan a ser los siguientes, ¿no? El señor presidente, con mucha facilidad y con el poder del micrófono a nivel nacional, puede desacreditar a una persona. Con la mano en la cintura, no, pues digo, ha deshecho a este grupo, por ejemplo, que quería hacer contrapeso, el de Corral, ¿no? Ándile. Con un grupo de ahí de empresarios y de políticos que salieron a decir que iban a hacer contrapeso, les digo ternuritas y ahí los acabó. Entendamos cómo Coparmex, por ejemplo, no se pone un poquito más difícil, que es la única ahorita que creería yo con la fuerza suficiente como para decir, señor presidente. Pero le ha bajado el tono, porque Coparmex comenzó haciendo señalamientos fuertes. Ya le ha bajado de tono. Y le ha bajado bastante de tono. Ya ahorita, yo al menos no recuerdo en los últimos días que haya hecho algún señalamiento, algún pronunciamiento. Entonces, ahorita sí estoy viendo a los empresarios muy sumisos. Muy sumisos, no hay inversiones, no hay capitales que se vea que el dinero está circulando en el país, ¿no? Lo veo, se ve en las calles a cuentagotas el dinero. O sea, no sé qué tipo de economía quiere el señor presidente de la República. Porque se ha estado frenando el gasto público, ¿no? Digo, las personas de la tercera edad se han quejado de que no les llegan sus pensiones. Recordemos que lo mejor que pudo haber hecho el señor presidente cuando era jefe de gobierno y que lo implantó, él puso el ejemplo un buen ejemplo para que en toda la República lo hicieran, la pensión del adulto mayor. Así es. Y era de 1.500 pesos. Ahora se lo dan bimestral y son 2.500 pesos. Redujo la pensión al adulto mayor. No, y para el caso de las personas mayores, adultos mayores de la Ciudad de México, que la Federación les daba 500 y tantos pesos y les daban 1.200 aquí en la Ciudad de México, se va a disminuir la pensión que reciben, porque la suma de las dos es superior a la pensión bimestral que se les va a entregar. Y aquellas gentes con salario mínimo que están pasándola bien duro, jubilados con el salario mínimo, ¿cómo le hacen para comerle? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Más en cambio, quería el señor presidente el primer voto de los jóvenes de los 18 años con los fifís, que les da 2.500 pesos al mes. Pero que también se están quejando de que a muchos de ellos no se los está dando. ¿Pero por qué se les va a dar? A una persona de 19 años que tiene una vida por delante, que no trabaja, que no estudia, que no está siendo productivo, regalarles 1.000 pesos se me hace un desperdicio. No, pero además, habrá fuentes de trabajo. A los pasantes de medicina se les pagan como 2.000 pesos. Una cantidad mucho menor. Sí, claro. Pues, realmente se está incentivando el desempeño, el no. Como buen político yo iba a decir la hueva. Pues, creo que es la primera vez que nos pasa desde hace 5 años, cuando éramos Radio Tepoztlán, ahora GB Radio, que me dejan colgado en la entrevista. Siempre lo hemos dicho, aquí la pluralidad política está abierta para todas las creencias, para todas las formas de pensar y de creer.
cuando se invita a alguien, se hace con toda la información de que es un programa político. Cuando llegó el señor licenciado, se le dijo, él traía un libro que quería dar a conocer lo de cuando él fue diputado local, sobre la investigación que se hizo en el metro, en la línea 12 en concreto, y se le dio y se les puso toda una hora. Cuando fuimos al corte a las 5 de la tarde, se le hizo hincapié de que en la segunda hora, sí, hablar de política en general, de qué era lo positivo que se estaba haciendo en nuestro país y qué era lo negativo, que cada quien, sobre su muy particular punto de vista, tuviese. El licenciado Cuauhtémoc Velasco nos decía que él había pertenecido a Movimiento Ciudadano, pero después nos dijo que había sido 4 veces ya diputado y que estaba creando un nuevo grupo político que se dice Coordinador Nacional de Liderazgo por México. Cuando comenzamos a hacer preguntas de cómo se veía la política interna y externa de nuestro país, conforme íbamos avanzando en las preguntas, ya el licenciado se quedaba callado, ¿no? Me desconcerté en algún momento de la plática, porque ni siquiera era entrevista, es una plática. En hora de búho no se entrevista, yo no tengo la carrera de periodismo, es una plática. Cada quien dice lo que cree o lo que piensa. En ningún momento, si hubiera sido de Morena, han estado conmigo gente de Morena. Fernando Fragoso, pongo un ejemplo, una persona cercana y con cierta amistad con el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y no por eso no lo saluda, al contrario, desde ahorita le hago una cordial invitación a Fernando Fragoso, el día que quiera venir a platicar aquí, con toda la alegría del mundo lo recibimos. Pero yo ahorita vi que el licenciado se quedaba callado, ¿no? Y ya sus respuestas eran muy escuetas. Al irnos al corte, me dice, bueno, licenciado, yo tengo un compromiso a las 6 de la tarde. ¿Perdón? Desde un principio se le dijo que era de 4 a 6 de la tarde la hora del búho, lo cual se me hace pues una falta de respeto para ustedes, ¿no? A lo mejor yo estoy hasta acostumbrado a ello, pero me preocupa que a mi auditorio, a mis radioescuchas, se les falta respeto, porque en algunos de ustedes habrá dicho, es una sabrosa plática de política, otros no me gustó la plática como la estaban conduciendo, pero al fin y al cabo el compromiso era para 2 horas, no para 1 hora con 30 minutos. ¿Preparé temas? No preparé temas. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tenía un invitado, y que si yo hubiera dado alguno de los temas que yo traía, para mí era una falta de respeto para mi invitado. Pues para mi invitado no fue una falta de respeto el agarré y decir, me tengo que ir. Desde este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, tenía un compromiso a las 6 de la tarde en Azcapotzalco. Hasta donde yo me percaté, llegó en auto, no llegó en helicóptero. Si hubiera llegado en helicóptero, sí, 15 o 20 minutitos sí se hace el helicóptero, ¿no? Pero en vehículo, a esta hora, si hace 1 hora, le sale barato. Si me hubiera dicho al principio, nada más yo me tengo que ir a las 5, a las 5 y media, al cuarto para las 6 o a las 4 y media, dependiendo, se hubiera aceptado o no se hubiera aceptado. Pero el no querer involucrarse en dar opiniones, yo lo siento negativo, no para la estación, no para mí, yo lo siento negativo a nivel nacional. Lo hemos criticado fuertemente, no hablo, no digo, no opino. Pues mientras no digamos, no opinemos, pues vamos a seguir igual, ¿no?
Nos quejábamos cuando teníamos un régimen totalitario en los años 70, que la libertad de expresión, si no estaba coartada, sí estaba muy, muy limitada. Ahora que la libertad de expresión se llegó a convertir, llegó hasta el extremo de ser un libertinaje de expresión, y queremos, muchos quieren seguir callados como si estuviéramos en los 60 y en los 70, que no se podía hablar. ¿Estoy molesto? No, yo creo que ya estoy acostumbrado. Lo que no me puedo acostumbrar es que la gente no hable en tiempo. Se me dicen, señor, a las 5 me tengo que ir, o a las 5:30 me tengo que ir. Perfecto, a las 5:25 le agradezco la presencia del señor licenciado Cuauhtémoc Velasco, y se acabó el asunto. O sea, lo había yo agradecido públicamente el que se haya molestado en venir a esta estación. Desde un principio se le dijo que estaba en Tepoztlán, en el Estado de México, y cuando lo saludé de inicio, me dice, es que están ustedes lejísimos. Tepoztlán no está en el centro del DF, no está en Azcapotzalco. Entonces, ya lo sabía, desde ahí sentí cierta molestia por parte del licenciado. Yo le agradecí que estuviera aquí. Cuando tomé el micrófono, le agradezco al señor licenciado su presencia aquí. Así también lo dije lo primero que dije fue que una fundación no pudo venir el día de hoy al programa de Corazón a Corazón por causas de fuerza mayor, ¿no? Y lo he dicho, hay fundaciones y asociaciones que no se vuelven a invitar porque no tienen ni siquiera la amabilidad de decirnos, ¿saben qué? No puedo ir, con 2 o 3 días de anticipación. Normalmente siempre se pretende confirmar la cita 1 o 2 días antes, para el caso extremo poder conseguir una fundación, una asociación que sí pudiera estar presente en el programa. La del día de hoy fue una causa de fuerza mayor, fue el fallecimiento de un elemento de esa fundación, y tienen las puertas abiertas en GB Radio. ¿Por qué? Porque fue una causa de fuerza mayor. ¿El señor licenciado Cuauhtémoc Velasco tiene las puertas abiertas en GB Radio? No. Porque en un principio me había dicho, ¿sabe qué, Eli? No me agrada este tipo de programas, no me gusta dar mi punto de vista político, soy muy reservado en ello. Bueno, le agradezco, lo invitamos a un cafecito, como se lo invitamos, y hubiera yo llevado un programa, pero que me digan a las 5:30 de la tarde que se tiene que ir. Bueno, pensé que como una persona adulta tenía un poquito más de madurez el señor licenciado. No lo tiene, bueno, no se le vuelve a invitar y se acabó el asunto. Que es difícil la hora del búho. Lo hemos dicho y lo hemos platicado. Quiero que lo que me resta, unos 10 minutitos más, sea una plática con ustedes, amigas y amigas. No es difícil. La cuestión es decir lo que cada quien piensa. Es el decir, yo estoy de acuerdo con esta forma y yo no estoy de acuerdo con esta otra. Yo no estoy de acuerdo, no porque sea el señor presidente López Obrador, el presidente. Bueno, habrá cosas que yo estoy de acuerdo con él, y habrá cosas en que no esté en acuerdo. A lo mejor el señor presidente no lo piensa así, yo sí. O sea, el explayarse y en una libertad de expresión sana, sin caer en extremos, porque, lo he dicho en infinidad de ocasiones, yo estoy totalmente en contra del libertinaje de expresión. Y como ejemplo, y voy a volver a poner el mismo, Broso, ahorita se fue el nombre, Víctor Trujillo, que desde que fue candidato a la presidencia, el licenciado Enrique Peña Nieto, le puso Henry Monster Peña Nieto, quizás por el peinado. Pues una vez a lo mejor suena chiste, pero ya siendo presidente de la República nos merece un respeto, es la máxima envergadura del país. Y seguirle diciendo el presidente Enrique Monster Peña Nieto, Henry Monster Peña Nieto, para mí era una falta de respeto. Una vez a lo mejor suena chusco. Yo, lo he dicho,
lo reitero, yo no voté por el presidente López Obrador, pero eso no significa que yo consideré una falta de respeto quien le dijera ahorita el peje. No, no, no. Fue el peje cuando era un ciudadano común y corriente, y porque él mismo lo decía. Pero a partir de que es el señor presidente de la República, y nos tenemos que referir con él con el respeto, porque es el presidente de todos y todos los mexicanos. Punto. ¿Podemos estar de acuerdo? Sí, podemos. ¿O podemos divergir en sus formas? Sí. ¿Me gustan sus formas? No. En una mayoría. Hasta ahí. Cuando el señor presidente agarró y dijo, va para atrás, mejor sí a los refugios a mujeres violentadas, señor presidente, es de sabios reconocer un error. Lo reconoció, qué bueno. No ha reconocido otros, bueno, ya será el asunto de él, y la historia lo juzgará, como la historia va a juzgar a todos y cada uno de los expresidentes. El día de hoy que mandaron misivas el expresidente Fox y el expresidente Calderón de que necesitaban escolta porque se habían metido al rancho del señor Vicente Fox. Y el presidente, pese a que había dicho que ya no iba a tener escolta ningún expresidente, se les puso a 8 elementos del ejército como escolta. Se me hacen más que suficientes. Y ojalá él trajera por lo menos 8 escoltas de guardas presidenciales. Si él considera que es prudente que los expresidentes tengan escolta militar, que también la tenga él. No se habló así del expresidente Peña Nieto, nada más van a tener 8 elementos de escolta, el expresidente Vicente Fox y el expresidente Felipe Calderón. Pero son formas de pensar, ¿no? Pero de ahí a levantarse y ya me voy, no se me hace lo más correcto, y por lo cual, insisto y les reitero, 1000 disculpas. Tendremos que seleccionar un poquito mejor a los invitados que vengan a cualquiera de los programas, y como se los hemos dicho, quien quiera venir, si quieren no a participar, pero a ver cómo se hace una producción, cómo se hace un programa, los invitamos cordialmente. Échanos una llamadita al 5896-1230, escríbanos a nuestro correo gbradio@outlook.com, a nuestra página de internet www.gbradio.com.mx. Nos los agendamos y con gusto, será un gusto tenerlos aquí, que vean en cualquiera de los programas. Quieren estar con los horóscopos con Lu, quieren estar con la hora del búho, de corazón, en los diferentes programas que hay, quieren estar aquí presentes en la cabina, nos echan una llamadita y con todo gusto los invitamos. Quieren participar en De Corazón a Corazón, es más, Cocinando con Amor, quieren participar y dar una receta a ustedes con Luisa, vengan. Quieren venir a la hora del búho y hablar de política, hablemos. ¿De qué partido? De cualquiera. PRI, PAN, Verde, Morena, Movimiento Ciudadano, el que sea. Nosotros les giramos atenta invitación a todos los del municipio, a todos los partidos políticos del municipio. Ninguno contestó el correo. Bueno, ya quedará a discrecionalidad de cada uno de los partidos el decir voy o no voy. Y se va a hablar con todo respeto y con toda la apertura y la madurez que se tiene. Pero qué lástima, si me hubiera dicho el licenciado, pues, por lo menos el que se despidiera y haberle agradecido que hubiera estado en el programa, y se acabó, ¿no? Pero no pudo ser, ¿eh? La culpa la asumo yo por haber permitido. A la próxima vamos a hablar con la encargada de las citas para que yo hable personalmente con los invitados y les diga de qué se va a tratar, porque no sé si se les dijo o se le medio dijo, pero a partir de las siguientes pláticas que podamos tener aquí, voy a tenerme que comunicar con los invitados. Amigos, amigas, mil gracias por habernos hecho el favor
de acompañar, ahora sí, durante esta hora con 48 minutos que duró la hora del búho. Les agradezco infinitamente que los hayan escuchado. Les invito a continuar en la programación de GB Radio con la mejor música en inglés y en español. Y el miércoles de 10 a 11, Cocinando con Amor, y si nos hacen el enorme favor de acompañar de 4 a 6 en la hora del búho. Su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el búho, les desea que pasen una increíble tarde y una muy feliz inicio de semana. Muchas gracias y buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio. GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo.